¿Cómo estáis todos? Mirad, la palabra control es una de las más usadas en el mundo. Todo hoy en día es susceptible de ser controlado por medio del Internet de las cosas, así se le llama, y también de la inteligencia artificial. Pero, ¿nos llegará a controlar también a nosotros? La respuesta tiene, como las monedas, dos caras, las cuales deberíamos reconocer y saber su valor. El Internet de las cosas conecta a los electrodomésticos, por ejemplo, pero su oculto objetivo es llegar a controlarlo absolutamente todo. Y lo más grave es que podría llegar a controlarnos a nosotros mismos como seres humanos. La pregunta ¿es un peligro el Internet de las cosas? El peligro es algo que depende del uso que se le dé, incluso del uso que no se le dé. Un fuerte abrazo. Muy bien, ya estamos de vuelta después de la introducción y dejadme recordar que hoy por hoy, a través de Internet, se sabe dónde estamos y lo que decimos. O sea que en realidad estamos controlados. ¿Qué más necesitan para controlarlos? Si saben dónde estamos y lo que decimos, lo que escribimos, lo que comentamos, lo que hablamos, lo que compartimos. Internet, tan solo Internet. ¿Qué es el Internet de las cosas? Bueno, el proceso que permite conectar, hemos dicho antes, elementos físicos cotidianos al Internet. Ese proceso desde los objetos domésticos más comunes, las bombillas, los recursos también de la salud, por ejemplo, y también los dispositivos médicos, las prendas incluso, y los accesorios personales e inteligentes, e incluso, como todos sabéis, lo que se le llama las ciudades inteligentes, que todas están conectadas. En la escritura se presenta la idea de que algo es malo o bueno dependiendo de varios factores, y en especial uno que es el más trascendente, que es la soberbia. El mayor peligro en la vida procede de la soberbia, que aunque es un elemento intangible, ¿verdad?, siempre es tangible en muchas personas. Os voy a leer el libro en la carta de Santiago 4, 16, 17, que dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como algo malo, como pecado. Isabel. La jactancia junto a la soberbia es un grave problema, ya que podría tener y tiene la intención de usar la tecnología en contra de los seres humanos. La inteligencia artificial está manejando el llamado Internet de las cosas, que podría ser un peligro a modo de controlar, como ya hemos dicho, a toda la raza humana. La inteligencia artificial también es la que controla el Internet de las cosas. Los seres humanos podrían utilizar ambas tecnologías, tal vez ya lo están haciendo, para dominar al conjunto de la humanidad. La jactancia y la soberbia ya fueron en el huerto del Edén la perdición de los primeros hombres. Y la pregunta es, ¿podría la misma jactancia y soberbia tecnológica de nuestros días ser la perdición de los hombres de estos últimos tiempos? El peligro es real y la tentación es la misma. El hombre se jacta de su inteligencia natural, creando una inteligencia artificial que pretende controlar todo y a todos. La inteligencia artificial y el Internet de las cosas deberían ser usados para lo bueno y en favor del bien de la humanidad, pero todo parece indicar que lo que se pretende es buscar la forma de controlar a los humanos. Cada día más dependemos de una inteligencia artificial. Sí. Y que dicen que nos sustituirá en procesos mentales complejos. Así es. En realidad ya nos están sustituyendo lo más sencillo y evidentemente lo vemos en la vida diaria. ¿Y en qué nos están sustituyendo? Pues en pensar en hacer el bien a los demás. La aspiración máxima del ser humano o es o debería ser
pensar en los demás. Si pensamos en el bien común de toda la humanidad, el Internet de las cosas nos está ayudando a humanizarnos o a deshumanizarnos. Nos está haciendo más sensibles o insensibles a las necesidades del prójimo. Si sabemos cómo hacer lo bueno y no lo hacemos, sabemos que nos es contado como algo malo y pecaminoso. Los avances tecnológicos solo deben ser usados, o deberían ser usados, para el bien de la humanidad. Pero en la práctica, en la realidad, se están usando para deshumanizarnos y para controlarnos. Nada que ha sido gestado con soberbia puede ser bueno para nada y para nadie. María Isabel. Sí, el mundo está conducido por las fuerzas del mal para destruir la sensibilidad del ser humano y hacerlo una cosa controlable a distancia. Los grandes ejércitos del mundo son una máquina de hacer humanos robotizados que cada vez más son manipulables, agresivos e insensibles. El extremo al que hemos llegado hace que el Internet de las cosas se está aplicando al Internet de las personas, que son cada vez más dependientes del control mental al que estamos sometidos sin apenas darnos cuenta. La humanidad no será destruida por la energía nuclear, como dijimos la semana anterior, pero sí puede ser destruida por la energía espiritual mala que está contaminando a todos los hombres en todas las naciones. El Internet de las cosas es una realidad del control de las personas también, en unos primeros estadios de desarrollo, ¿verdad? En primer lugar, se controlan las cosas y después se controla a las personas. La inteligencia artificial busca igualmente controlarnos, manipularnos o usarnos para destruir y no para construir un mundo mejor. Un mundo diferente y bueno no puede venir de una inteligencia artificial, sino de una inteligencia espiritual, buena, que es la única que nos puede dotar de ética y moral en favor del prójimo. La inteligencia artificial no puede entender los sentimientos, las emociones o la fe que cada uno de nosotros decimos tener. La inteligencia artificial no puede enseñarnos a ser mejores, solo podría teóricamente enseñarnos aquello que podría ser mejor para nosotros. Y esto dependiendo de quienes estén enseñando a la mencionada inteligencia artificial. ¿Quién o quiénes están adoctrinando a la inteligencia artificial? La pregunta debería ser respondida, pero no es fácil. No es fácil saber quiénes están detrás de todo el conglomerado de la inteligencia artificial y del Internet de las cosas. En sí misma, la inteligencia artificial no es ni buena ni mala. Aquello que se le enseñe o se le programe puede llegar a ser bueno o malo. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial creyera que la vida de un ser humano no es válida, cuando no cumple con un rol social determinado? Los que no cumplieran con los requisitos de buenos ciudadanos serían desechados o eliminados de la sociedad. El peligro, por tanto, es real, mientras se deje a la inteligencia artificial aprender por ella misma sin consideraciones éticas, morales y espirituales. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial llegara a decir por sí misma que el orgullo y la soberbia son buenos? ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial dedujera que la compasión es una debilidad y que los débiles deben de ser eliminados? El control de la inteligencia artificial no puede depender de gente soberbia y jactanciosa que creen que pueden llegar a ser iguales o superiores a Dios. La advertencia está hecha desde hace muchos años, cientos de años, del peligro que supone decir que algo es bueno cuando en realidad es malo y viceversa. Fijaros este pasaje que vamos a poner a continuación. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargos.
por amargo. Isaías 5, versículo 20. El equilibrio en las decisiones que puede tomar la humanidad en su conjunto solo puede salir de una inteligencia espiritual que sepa tener dominio propio de su condición humana y de su inteligencia emocional, sin las cuales estamos abocados a la perdición más generalizada. La inteligencia artificial, junto con el Internet de las cosas, podría llegar a decirnos que algo bueno es malo y que algo malo es bueno. La inteligencia artificial, por tanto, nos podría llegar a decir que la luz es mala y que las tinieblas son buenas. Nos podría llevar al punto de convencernos de lo que hoy creemos, por ejemplo, en el sentido del gusto, que algo amargo es dulce. O todo lo podría cambiar e incluso a nosotros mismos en esa realidad, en ese último objetivo de la inteligencia artificial, que es cambiarnos. Y eso está en sus manos tecnológicas de lo que llamamos el Internet de las cosas. La inteligencia espiritual con la cual Dios, el Creador, nos ha dotado, nos enseña la verdadera inteligencia que mueve y hace progresar al mundo. Una inteligencia espiritual que también precisa de un soporte material que somos cada uno de nosotros, junto con nuestras manos al servicio de Dios. La inteligencia espiritual con la cual Dios nos ha dotado nos dirige a hacer lo que es bueno, algo que ninguna inteligencia podrá hacer por sí misma. Y mirad, en Miqueas, en el libro de Miqueas, dice así: Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Dios de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mira, el ser humano nunca podrá decir a su Creador, a Dios, que no sabía lo que es bueno o es malo. Lo tenemos escrito también en las tablas de nuestro corazón para que nunca podamos ser manipulados por el mal sin ofrecer resistencia. ¿Qué nos ha declarado Dios que es bueno? Lo hemos escuchado ahora mismo. Dos cosas hemos de tener en cuenta: que Dios, además de declararnos lo que es bueno y lo que es malo, nos pide que lo hagamos. Por eso saber aquello que es bueno y no hacerlo está enfrentándonos directamente con la voluntad de Dios. La inteligencia espiritual con la cual Dios nos ha dotado a los seres humanos es primeramente hacer justicia. Todo lo que es justo, bajo los parámetros de la Escritura, tenemos que saberlo, hacerlo y enseñarlo. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial nos manda a hacer algo injusto? La única fuente de autoridad sobre todo y todos es la ley de Dios, que ha sido escrita, como ya hemos dicho, también en nuestro corazón. La ley de Dios está por encima de toda ley, por muy inteligente que haya sido diseñada por la inteligencia artificial. La gran tragedia que ya está manipulando a la sociedad es hacernos creer que lo que siempre ha sido considerado malo y perverso, ahora es un derecho universal al que todos estamos sometidos. Un derecho artificial gestado por mentes malvadas puede ser una ley de obligado cumplimiento. El sometimiento ahora está estructurado por leyes de aparente justicia, cuando en realidad son leyes antihumanas e injustas. Así es, el hacer justicia es la verdadera ley universal, a la que todos debemos estar sometidos, dado que está creada por Dios, para el bien de todos los seres humanos, y por extensión a toda la creación. La inteligencia que muchos exhiben es dañina, antihumana y destructora de toda moral y ética que el hombre tiene de forma natural. Fijaros lo que estamos diciendo, que todos sabemos, y creo que nadie está exento de ello, saberlo, que asesinar es inmoral, ¿verdad? Y va en contra de la ley de Dios. Pero la nueva moral que nos ha sido impuesta nos dice que asesinar a un gestante es un derecho. Fijaros lo que significa esto, ¿eh? ¿Cómo hemos llegado al punto de creer que asesinar a un gestante puede ser un derecho? ¿Dónde están los derechos humanos para los humanos que se están gestando? ¿Quién ha decidido
que la vida en gestación no es vida y que puede ser destruida. La inteligencia artificial nos conduce cada vez más a un estilo de vida sin ética y sin moral, en donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. La segunda ley de Dios que se nos pide cumplir es amar misericordia. ¿Y qué tiene que ver con ser insensibles? Nada. Tiene que ver con ser sensibles a las necesidades de las personas. Muchos son los que creen que el amor y la misericordia son una debilidad, cuando en realidad es la fuerza más poderosa que sigue cambiando el mundo. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial decide que el amor y la misericordia son una debilidad y que debe ser abolida por la ley? ¿Nos podríamos imaginar cómo sería un mundo sin justicia, sin amor o sin misericordia? Los más oscuros pensamientos del mal palidecerían ante la posibilidad de un mundo gobernado por el mal, en donde la justicia, el amor y la misericordia estuvieran proscritas. En la práctica, y lamentablemente, estamos en un mundo donde ver justicia, amor y misericordia son considerados casi actos milagrosos. Sí, casi actos milagrosos. El mundo está forjado, está hecho, de justicia de lo alto, con el amor y misericordia que no se pueden separar y con nuestra voluntaria humillación a Dios. La ley eterna e inamovible de Dios rige y regirá en el futuro y para toda la eternidad. En la mayoría de las familias y en la inmensa mayoría de las escuelas, fijaros qué problema tenemos, ya no se enseña la ley de Dios. E incluso está prohibido hacer ostentación pública de la fe en términos generales. El dar gracias en la mesa por los alimentos es para algunos algo de las películas del oeste, que ha quedado caduco y sin sentido. De la misma manera, cada vez es más raro que las familias lean juntas la Biblia. La lectura de la Escritura se ha sustituido por la lectura de cuentos fantásticos llenos de brujería y magia. No creo que estemos conscientes de todo lo que esto significa y significaría en la vida de nuestros hijos y nietos. El futuro digital es más bien el presente en el cual nos movemos y cada paso que da la tecnología nos separa más de Dios y nos acerca a la oscuridad, la miseria y la ignorancia de la ley de Dios. ¿El Internet de las cosas nos controla también a nosotros? Estamos haciendo esta pregunta varias veces. La respuesta es sí, indudablemente. Cada vez estamos más controlados o condicionados emocional y espiritualmente por un conjunto de poderes ocultos que nos conducen como ovejas al matadero de la condenación eterna. El tomar control de nuestra vida debe ser la prioridad de cada uno de nosotros en el contexto familiar y comunitario. Cada vez más estaremos cercados y limitados a tomar decisiones que afecten a nuestras creencias. La ley de Dios será considerada en algún momento como un peligro que debe erradicarse de la sociedad. ¿Estamos a tiempo de cambiar lo que está sucediendo? Lo vamos a contestar en un momento, pero mientras vamos a escuchar uno de esos maravillosos cánticos que nos ha enviado Josué y que dice una frase maravillosa: te lo agradezco. Te lo agradezco. Agradezco cada mañana al ver que me pudiera levantar con bien. Agradezco por la ropa que me das. No paso frío, tú me cuidarás. Agradezco cada mañana sentir la luz en mi rostro por el hecho de existir. Agradezco el pan que en mi mesa está, para que hambre o dolor no deba experimentar. Oh, te lo agradezco, oh, te lo agradezco, oh, te lo agradezco, oh. Agradezco cada mañana al
duermes también. Agradezco la lluvia que me das, por mis seres queridos y por respirar. Agradezco por toda situación, por mis fracasos, el miedo, la decepción, porque el que te ama todo les para bien. Tuyo es mi corazón y siempre te agradeceré. Oh, venga, cantemos a Adonai, gritemos de alegría la roca de Sion. Oh, Hashem, nuestra salvación, a él cantamos esta canción. Oh, oh, te lo agradezco, te lo agradezco, oh, te lo agradezco. Oh, cada sonrisa quiero agradecer por mis talentos y mis canciones, todas ellas a ti dedicaré. Estoy agradecido y tú lo has de saber. Oh, por el día de descanso quiero agradecer, por la abundancia y por la familia también. Oh, 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 todo lo que soy es gracias a ti. Estoy agradecido y tú lo has de saber. Gritaré con todas mis fuerzas, llamaré tu nombre, buscaré. Tuya es mi vida, mi corazón y gratitud. Gritaré con todas mis fuerzas, te llamaré. Oh, 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 venga, cantemos a Adonai, gritemos de alegría la roca de Sion. Oh, Hashem, nuestra salvación, a él cantamos esta canción. Oh, venga, cantemos a Adonai, gritemos de alegría la roca de Sion. Nuestro Dios, nuestra salvación, a él cantamos esta canción. Oh, te lo agradezco, oh, te lo agradezco, oh, te lo agradezco, oh, te lo agradezco. Cada vez más estaremos cercados, hemos dicho, y limitados a tomar decisiones que afecten a nuestras creencias. La ley de Dios será considerada en algún momento como un peligro que debe erradicarse de la sociedad. La pregunta es, ¿estamos a tiempo de cambiar lo que está sucediendo? Naturalmente que sí, pero tenemos que ser conscientes del tiempo peligroso en el que vivimos y hacer los cambios necesarios, empezando por cada uno de nosotros. No somos individuos, somos personas con voluntad propia, una libertad que debemos ejercerla en el ambiente espiritual que Dios nos ha enseñado y dado como un don para nosotros y nuestros descendientes, por lo cual saber en el mundo en el que nos movemos y el carácter de las gentes que nos rodea es imprescindible para salir victoriosos. Fijaros que vamos a poner un versículo que va a salir a continuación en la pantalla, que es el más, yo creo, impresionante de la Escritura, el más clarificante, el más fuerte, en realidad, salvando muchas cosas, evidentemente, que están en la Biblia, ¿verdad? Pero fijaros lo que dice aquí en relación a cómo son los hombres de los últimos días o de los últimos tiempos, que son en los que estamos y en los que vivimos. En la carta a Timoteo se le escribe, segunda carta, capítulo 3, del 1 al 5, se le dice, y fijaros bien estas palabras, también debes de saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos,
creo que con esto ya entraríamos directamente al día de hoy. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos. Si lo más peligroso no es solo que en los últimos tiempos los hombres sean terribles, tal como lo describe la Biblia, pero lo más peligroso es que tendrán apariencia de piadosos, cuando en realidad serán monstruos insensibles a la vida humana. Es terrible. Las atrocidades que se están cometiendo en Ucrania contra la población civil por parte del régimen ruso no pueden dejarnos impasibles. La Rusia de hoy no es más que el disfraz de la atroz Unión Soviética, que nunca ha dejado de existir. Las atrocidades en los países de regímenes comunistas como Corea del Norte o China, que parece moderada, pero que no deja de ser un dragón sanguinario que quiere devorar el mundo. Las atrocidades que se están produciendo en la mayor parte de África, con la persecución a muerte contra los cristianos, las atrocidades que se están cometiendo contra los derechos humanos en las dictaduras de Latinoamérica, como sucede en Venezuela, Cuba, Nicaragua, por citar algunos ejemplos, nos están advirtiendo del peligroso tiempo en el que estamos viviendo. Las atrocidades en Oriente Medio, bajo las dictaduras de Irán, Siria, Líbano, por citar algunas, en donde los grupos yihadistas están sembrando el terror también contra los cristianos y propugnando la destrucción de Israel, del pueblo judío, como su principal objetivo. Y Occidente en general nos está diciendo todo esto, que estamos en los últimos tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos ya han llegado y están aquí para quedarse, hasta que venga el Mesías y nos libere junto con toda la creación. ¿Qué podemos hacer mientras estamos en un mundo de crueldad, dolor y muerte? Bueno, ya lo hemos señalado, pero es preciso enfatizar en este punto que es hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. La justicia, hacer justicia, tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, expresada en su palabra. El amar misericordia tiene que ver con ser sensibles a las necesidades de nuestra familia, de nuestra comunidad y del resto del mundo en general. Y humillarnos ante Dios significa estar dispuestos a servirle bajo toda situación. El mundo necesita de ejemplos vivos, por nuestra parte, que no suaves palabras místicas para que piensen los demás que somos buenos y sensibles. Hoy también deberíamos dejar la hipocresía para los hipócritas, sin afecto natural al prójimo, y alejarnos de ellos para no ser contaminados. Todos los que parecen piadosos, pero con sus acciones demuestran lo contrario, son los más peligrosos, los que podemos tener a nuestro lado. Hay que evitarlos porque esa es la mejor manera de defendernos de ellos y estar comprometidos con la ley de Dios para que nuestros días sean alargados. Amar a Dios y guardar sus mandamientos es el todo de nuestra vida, la de nuestra familia y la de la comunidad. Mirad, el Internet de las cosas nos está cosificando como si fuéramos cosas, valga la redundancia. Las personas cada vez estamos más controladas bajo todo punto de vista y solo la intervención del cielo nos podría sacar de este peligroso momento en el cual vive la humanidad en su conjunto. ¿Estamos conscientes del tiempo peligroso en el que estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo para cambiar nosotros, nuestra familia y nuestra comunidad? ¿Por dónde empezamos a cambiar las cosas? Siempre
por nosotros mismos, lo hemos dicho muchas veces. Toda pretensión de cambiar el mundo sin empezar por nosotros mismos es vana, es orgullosa, es soberbia y va en contra de la voluntad de Dios. El hacer justicia es hacer lo que debemos en toda situación, por muy sencillo que nos pareciere o muy complicado. Hacer justicia es también ayudar en casa para que el trabajo sea un esfuerzo de todos y no el duro trabajo de una sola persona, y que por lo general es la esposa, madre o compañera. Todo lo que se hace en una casa, sean hombres o mujeres, son injustos y están contagiados del espíritu del mal de los últimos tiempos. Si solo lo hace una sola persona. Sí, los que no ayudan. Los que no ayudan, exactamente, sí. La lista que hemos leído en la carta a Timoteo debe leerse detenidamente y determinar si la actitud de los hombres de los últimos tiempos son peligrosos estos tiempos, ¿no? Y si se parece en algo a nuestro carácter o algo, un sesgo de nuestra conducta. Mira, el Internet de las cosas y de las personas en la práctica pretende el control total de los seres humanos, para que formemos parte de esa lista que hemos leído antes de los hombres, entiéndase mujeres y hombres, ¿verdad?, que tienen apariencia de ser piadosos, pero que la niegan con sus hechos. El consejo final es que los evites y formes parte de una comunidad de fe que piensa en hacer justicia, lo que es justo, en amar misericordia y en humillarse ante Dios guardando los mandamientos. Todo cambio empieza en un cierto momento, hora y día. Y la pregunta ¿es esta tu hora y día de empezar a cambiar? ¿Es esta tu hora y tu día de empezar a cambiar? La respuesta solo depende de ti y de la evaluación sincera que hagas de ti mismo delante de Dios, comparando tu actitud con el carácter de los hombres de los últimos tiempos. ¿Encuentras algún parecido entre tu conducta y la conducta que nos muestra la Escritura del carácter de los hombres de los últimos tiempos? Pues empieza por pedir perdón. Empecemos por pedir perdón a Dios y a comprometernos con nuestra familia y con nuestra comunidad de una manera diferente a cómo lo hemos venido haciendo hasta ahora. Haz justicia, haciendo todo lo bueno que debes de hacer, hasta los trabajos más sencillos que podamos hacer en nuestro hogar. Así se empieza a cambiar el mundo y a cambiar nosotros. ¿Cómo llamaríamos a este cambio de actitud tan llamativo? Bueno, lo llamaríamos una frase que he escuchado mucho en estos días, que es avivamiento. Pero de eso hablaremos en nuestro próximo encuentro, que así os lo haremos saber. Queridos amigos, déjame poner otro de los cánticos que ha puesto Josué, que significa despierta la fuerza en mí. Y con esto nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Por favor, leer esta lista, leámosla y hagamos una comparación realmente de si somos o tenemos ese carácter. No sea que nos estén manipulando de muchas maneras y de muchas formas y no nos estemos dando cuenta. Adelante, Josué. Llena graneros de visión aquí, el tiempo difícil ya pasó, abunda alegría en mi corazón, batallas tenemos que combatir, victorias y conquistas que repartir, envía tus ángeles alrededor, tu fuerza nos acompañe hoy. Enciende el fuego
mi Señor, despierta la fuerza en mi corazón. El tiempo difícil ya pasó, reine esperanza y bendición. Abre nuestros ojos a la ilusión, que veamos de tu mano en todo, Dios. Envía de tu aliento alrededor, tu fuerza nos acompañe hoy. Aviva mi alma, oh Señor, dame de tu fuerza y motivación. El tiempo difícil ya pasó, brotan salmos en mi corazón. Construiremos sin cesar, sabiendo que a nuestro lado tú estás. Envíanos tu paz alrededor, tu fuerza nos acompañe hoy. En ti confiamos, nuestro Dios, solo a tu lado hay bendición. Tú nunca fallas, eres amor. Envíanos tu fuerza también hoy.